Bueno, vamos a ver ahora un, un tema importante, no por su aplicación directa muchas veces en la cuestión práctica de la parques, jardines o cuestiones agronómicas, pero sí en todo lo que tiene que ver como factor que tiene influencia sobre otros elementos, particularmente sobre el viento, ¿no? Como es la presión atmosférica. La presión atmosférica es eso. La definición física de presión es fuerza por unidad de superficie. En este caso, la fuerza es el peso que la atmósfera ejerce sobre la unidad de superficie, pero ese peso lo conforma el aire seco y la tensión de vapor del agua que está en ese aire, ¿sí? Entonces, la definición física de presión, como siempre, fuerza por unidad de superficie. Y acá, ¿qué hablamos? De una columna de aire. Esa columna de aire tiene vapor de agua, ¿sí? La columna de aire que va hasta el límite superior de la atmósfera. El peso que ejerce por unidad de superficie es la presión atmosférica. Bien. ¿Por qué el agua sube por la bombilla al aspirar? Además del efecto de succión, ¿no? Pero además de la succión, ¿por qué sube? La seguimos por WhatsApp o el viernes que viene el viernes que viene en las consultas. Bueno, el aire es una mezcla de gases, ¿no? Entonces tiene todas las propiedades de los gases: expansible, compresible, pesa, ¿sí? En la atmósfera, del límite superior de la atmósfera hasta la superficie del suelo, en la atmósfera las capas superiores presionan, comprimen a las capas inferiores. Nosotros estamos como si camináramos en el fondo del mar. En vez de tener agua, estamos en el fondo de un océano, pero en vez de tener agua arriba, tenemos aire, ¿sí? Nosotros al estar sobre la Tierra, estamos en el fondo de ese océano de aire. ¿Por qué no se pierde la atmósfera? ¿Por qué no se va el aire al espacio exterior? ¿Sí? Si es expansible. Bueno, porque la fuerza de expansión se equilibra con la fuerza de compresión. La fuerza de compresión, la fuerza de gravedad hace que en el equilibrio se conforme la presión atmosférica. Y como les decía en el comienzo, es mucho más importante como factor que como elemento. ¿Por qué? Porque la diferencia entre dos puntos, la diferencia de presiones entre dos puntos, me da la dirección y la velocidad del viento. Yo tengo alta presión acá y baja presión acá. El viento va siempre de la alta a la baja. ¿Con qué intensidad? Como vamos a ver en un ratito, depende de la diferencia de presiones y de la distancia entre los dos puntos, ¿sí? Pero en definitiva me define la dirección. Siempre va de alta a baja. Y la intensidad, como les acabo de decir. En el aire en reposo, la presión en un punto cualquiera es la misma en todas direcciones. Ahora, ¿cómo se definió la presión normal? ¿No? Cuando hablamos de alta, baja, ¿con respecto a qué? Porque alto, ¿qué quiere decir? Presión alta. ¿Qué quiere decir presión baja? Bueno, don Evangelista Torricelli hizo esta experiencia. Él veía que el agua subía hasta un punto, que generalmente eran 10 metros, y a partir de ahí no había forma. En esa época estamos hablando del renacentismo, del 1500. Entonces pensó en hacer una experiencia con un compuesto mucho más denso que el agua, y encontró el mercurio. E hizo esa experiencia que está acá, ¿sí? Puso una cubeta,
llena de mercurio, agarró una suerte de probeta de 1 metro probablemente, la llenó de mercurio y la dio vuelta. Acá. Bajó, hasta que se equilibró con esta presión, ¿no? Y ese equilibrio fue en 760 milímetros de mercurio, ¿no? 762. ¿En qué condiciones? A nivel del mar, a 0 grados de temperatura y a 45 grados de latitud, lo que pesa esa columna de aire es la presión atmosférica normal. El peso de una columna de mercurio de 760 milímetros de altura, como el mercurio tiene una densidad de 13,6 casi gramos por centímetro cúbico, es más o menos 1 kilo, ¿sí? Para no andar con cuentitas, pero más o menos 1 kilo. Eso es lo que pesa una columna de aire por centímetro cuadrado. Bien, aquí tenemos equivalencias, ¿no? De esto son muchos números, pero bueno, como dijimos que presión, fuerza por unidad de superficie, 1 milibar de presión son 1000 dinas, que es una unidad de fuerza por centímetro cuadrado. El milibar es equivalente a esto. Este nombre sí hay que acordarse, porque estos son hectopascales, es en lo que actualmente se expresa la presión atmosférica, que es lo mismo que un milibar, ¿sí? Un hectopascal. Los que tenemos más experiencia, nos acordamos que en algún momento se hablaba de milímetros de mercurio, durante un tiempo se habló de milibares y ahora se habla de hectopascales. 760 milímetros de mercurio es equivalente a una atmósfera de presión. La presión normal es esto. Cualquiera de estos valores de estos que están acá, son presión normal. Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, 1033,2 gramos, aproximadamente 1 kilo por centímetro cuadrado. 1013.3 milibares, 1013.3 hectopascales. Este número hay que acordárselo. Perdón. Este numerito hay que acordárselo. ¿Por qué? Porque cuando yo hable de alta presión estoy hablando de un número superior a 1013.3. Si la presión, cuando ustedes miran un dato del tiempo, ¿sí? Y les dice la presión actual es 1016, hay alta presión. Si les dice la presión actual es 1008 hectopascales, hay baja presión. ¿Con respecto a qué? A este valor. Entonces este valor hay que acordárselo. Otra preguntita. Si la presión atmosférica, bueno, vamos a caer lo mismo. Si la presión atmosférica es 1 kilo por centímetro cuadrado, ¿qué presión recibimos nosotros en todo el cuerpo? En cada momento. Por ejemplo, ahora, ustedes están escuchando, yo estoy hablando. ¿Qué presión tenemos? ¿Qué presión recibimos en todo el cuerpo, ¿no? Si recibimos 1 kilo por centímetro cuadrado. Bien, vamos a ver dos tipos de variación de presión. La variación de presión con la temperatura en superficie en función de la temperatura y la variación de presión con la altura. La variación de presión en superficie hay dos tipos de variación, la regular y la irregular. La regular, vamos a mirar la diaria y la anual, y nos vamos a detener en la irregular, que es la que realmente importa, que es el movimiento de los centros de alta y baja presión. Vamos a ver que es un centro de alta, un centro de baja. Y vamos a ver esta que también importa mucho, que es la variación de la presión con la altura. En general, cuando hablamos de una variación regular de la presión, está siempre en función de la temperatura. Siempre en función de esta lógica. El aumento de la temperatura dilata el aire, disminuye la presión intermolecular. Por lo tanto, la relación presión-temperatura generalmente es inversa. Entonces, durante el día voy a tener las menores presiones a la tarde temprano, cuando se dan las máximas temperaturas, las menores presiones
a la mañana temprano, cuando se dan las menores temperaturas, ¿sí? A la salida del sol, como veíamos, ¿sí? La presión diaria regular se llama marea barométrica, tiene otros 2 picos cada 6 horas, que tienen cierta complejidad, que todavía los meteorólogos no se ponen exactamente de acuerdo cuál es la causa de eso, pero que a los fines nuestros no nos aporta demasiado. Así que no voy a complejizar esa cuestión. Simplemente acordarnos de esto. Aumento de temperatura, disminución de la presión intramolecular. Si lo llevamos a la variación anual regular, en invierno vamos a tener una menor presión, en verano vamos a tener una mayor, perdón, en invierno vamos a tener una mayor presión, en verano vamos a tener una menor presión, ¿sí? Cuanto más cálido sea el aire, menor presión, cuanto más frío sea el aire, más pesado, mayor presión, ¿sí? Entonces, si tenemos una variación de este tipo, una variación anual, perdón, acá tenemos las máximas presiones en el verano, perdón, en el invierno, y las mínimas presiones en el verano. A mayor temperatura, menor presión, a menor temperatura, mayor presión. ¿Por qué en este gráfico estamos en el orden de los 900 milímetros en lugar de estar en 1013.3? Una pregunta que dejo pendiente, alguno me la conteste por WhatsApp. Y ahora vamos a la variación con la altura. En la variación con la altura, la disminución de la presión con la altura es exponencial, ¿sí? Las capas, como dijimos, las capas inferiores son las más densas, soportan el peso de las capas superiores. Sobre el suelo la presión es mayor y disminuye con la altura, ¿eh? Acá está en milibares, es lo mismo que estuviera en hectopascales. Y va disminuyendo a medida que subimos en altura. La disminución, como les dije, no es lineal. Ya a los 5.000 metros tenemos la mitad de la presión que tenemos en superficie. A los 10.000 tenemos un cuarto y a los 55.000 casi no hay presión. Siempre hay un físico que ha trabajado la ley correspondiente donde dice que la presión atmosférica disminuye en forma geométrica cuando la altura aumenta en forma aritmética. Don Laplace. Bien, como pasa esto, y cada localidad donde tenemos un barómetro o un barógrafo está a distinta altura sobre el nivel del mar, ¿qué se hace para homogeneizar los valores? Se los reduce a nivel del mar. Entonces, cuando se hace cartografía de la presión, a veces, no siempre, pero generalmente se trazan isobaras, líneas que unen puntos de igual presión, ¿sí? En esas isobaras están reducidas al nivel del mar, porque si no, paso por Córdoba y me va a dar 900 hectopascales y resulta que es porque está a, no sé, 800 metros de altura, qué sé yo, lo que sea. Entonces hay que disminuir para que sea comparable. Recuerden que tiene que estar a nivel del mar, ¿sí? Bueno, esto es una carta del tiempo, el que le interese, esto es alta presión, baja presión, esto es un frente que se denomina estacionario, donde hay aire más caliente, aire más frío. Una carta del tiempo común, no común, sino esto trabajan sobre esto los meteorólogos. Pero como les dije, siempre tiene que estar reducido a nivel del mar. ¿Qué usan los meteorólogos? Además de esta información, lo que usan es la tendencia de la presión atmosférica, ¿sí? Cómo varía en el tiempo a las 3 horas, las 12 horas, las 24 horas. Analizan el estado del tiempo y formulan pronósticos. La presión es un elemento crucial para formar pronósticos. Generalmente cuando ustedes vean que hay alta presión va a estar asociado a condiciones de buen tiempo, cuando vean que hay baja presión va a estar asociado a condiciones de mal tiempo. Entonces, la variación diaria anual regular, como dijimos, sigue la marcha de la temperatura del aire.
Donde nosotros nos vamos a detener es en la variación irregular de la presión. La variación irregular de la presión está dado por los pasajes de centros de alta y baja o por la circulación de masas de aire. Cuando nosotros trazamos isobaras en un mapa del tiempo, cuando trazamos isobaras en un mapa del tiempo, o cuando trazan, digamos, ¿no? Isobaras en un mapa del tiempo, este es un trabajo típicamente de meteorólogos y en general de los pronosticadores. Uno puede encontrarse con esto, teóricamente, ¿sí? Estos son isobaras concéntricas. Esas isobaras concéntricas que aumentan desde la periferia hacia el centro y que el valor menor, que es el que está en la periferia, es superior a 1013, esto es un centro de alta presión o anticiclón. Nosotros lo vamos a ver sin la A en el medio, por lo tanto, cuando uno mira las isobaras para darse cuenta que es alta presión, tienen que ser todas superiores a 1013, la más alta en el centro, la más baja en la periferia, ¿sí? Acá, en este libro, que es el libro de Aion, le da también el anticiclón para el hemisferio norte, que es al revés. Y acá estamos hablando del anticiclón del hemisferio sur, ¿no? Y vamos a hablar siempre del hemisferio sur. En el hemisferio norte es todo dando vuelta. Entonces, para no complicarles la vida, vamos a hablar siempre de hemisferio sur, por lo menos nosotros. Si ustedes en algún momento tienen que trabajar en el hemisferio norte, recuerden que es al revés. Y estas líneas curvas que hay aquí es el viento. El centro de alta presión emite vientos en superficie. Como les dije al principio, el viento va de la alta a la baja y emite vientos. A ver. ¿Cómo los emite? En sentido antihorario. ¿Sí? Antihorario. Así. ¿Cómo me acuerdo de las cosas? ¿Alguna regla mnemotécnica? El anticiclón es un centro de alta presión y los vientos circulan en sentido antihorario, 3A. La cuña dorsal es una cuestión similar. Similar me refiero que no son centros de alta presión que no están cerrados, entonces emiten vientos y emiten vientos. Estos vientos también, si bien son en esta gráfica, están hechos en perpendiculares a las isobaras de presión. En general, en el hemisferio sur nosotros tenemos esta situación, ¿sí? Cuando en el mapa trazamos unas isobaras concéntricas en un mapa y nos da valores todos menores a 1013.3, el menor valor en el centro, recuerden que no van a tener la B escrita acá, pero arrancan de 1004 y terminan en 996, como en este caso, esto indica que es un centro de baja presión. Ese centro de baja presión se denomina ciclón y absorbe vientos en sentido horario, ¿sí? En este sentido. Entonces, alta presión, anticiclón, antihorario, baja presión, ciclón, horario. Bien, bueno, la vaguada es el mismo caso que la dorsal, pero nosotros no nos vamos a complicar tanto la vida, vamos a hablar por ahora de ciclones y de anticiclones, o de centros de alta y centros de baja presión. En general, un centro de alta presión o anticiclón está asociado a tiempo bueno,
vientos suaves y temperaturas acá, corrijan esto, es más bajo que lo normal, ¿no? No que tiene que hacer frío, si hay alta presión, no, hay alta presión en verano también, pero digamos, un día que podría ser 38 grados, hace 30 grados, ¿no? Es un poco más suave el tiempo, un poco más baja la temperatura, y en general está asociado a condiciones de buen tiempo. Cuando hay baja presión, acá lo mismo, es temperatura superior a lo normal, no tiempo cálido, ¿no? Es más cálido que lo normal. En general va a estar nublado, va a ser mal tiempo y los vientos normalmente un poco más fuertes. Bien. Esta situación es la típica nuestra. Aquí nos vamos a detener un minutito. Aquí tenemos un centro de alta. Esta es nuestra situación típica. En el invierno, la voy a explicar solamente con esto para no confundirlos. En el invierno nuestro, el centro de alta presión puede moverse. Este centro de baja presión no se hace tan marcado. Pero para que ustedes entiendan, porque después cuando hablemos de lluvia y de la disponibilidad de nuestra lluvia, este es el cuadrito a mirar, o la foto a mirar. Tenemos dos altas presiones que están ubicadas en cada uno de los océanos. Y tenemos una baja presión continental, más marcada durante el semestre cálido, digamos, mucho menos marcada durante el semestre frío. Y aquí se ve con claridad, ven lo que decíamos, este es el Ecuador, ven lo que decíamos de masa continental y de masa oceánica, cuando hablamos de hemisferio norte o hemisferio sur, Moscú está por acá, ¿sí? Nosotros somos como una cuña que se mete entre dos océanos gigantes, ¿sí? Argentina. Esta alta presión emite vientos, los emite en este sentido, en sentido antihorario, y esos vientos, esto por supuesto es fluctuante, ¿no? Y este también. Esos vientos en sentido antihorario al Atlántico ingresan por el sur de Brasil, ingresan por Misiones y van descargando humedad. La razón por la que en Misiones llueven 2.000 o 1.800 al año, en Buenos Aires 1.000 y en Bahía 600, una de las razones es esta. Otra de las razones es que podría aportar agua ¿sí? Es antihorario, o sea que es así. ¿Y qué pasa? Va para allá y cuando llega acá, ¿con qué se encuentra? Con la cordillera de los Andes. Entonces los chilenos se quedan con casi toda el agua y a nosotros pasa un poquitito, en los bosques andinos patagónicos un poquito, ¿sí? Pero la mayoría se queda del lado de Chile, ¿sí? Por lo tanto, de este lado pasan vientos secos, ya vamos a ver cómo es ese fenómeno. Sí, pero acá tenemos un factor que es la orografía, la cadena montañosa, que impide el paso de esta masa de aire. Esta es la posición típica, esto recuérdenlo, es una posición típica de los centros de alta y baja presión para nuestro país. Bueno, y con esto terminamos el tema de presiones, no de presiones, sino de presiones, y en la próxima vamos a ver el viento, que es justamente lo que continúa posterior, o mejor dicho, el elemento que está influido por la diferencia de presión atmosférica.